En el capítulo anterior de las Winamax Live Sessions... El que quería que entraba, no entra. Siempre pasa lo mismo, Tom. Fuego amigo entre Yaman y Tom, donde el noruego le saca 3 apuestas al jugador de origen sirio. Viene la mía, sí. Cierto. Pero casi ganas, Al palo. Alex Romero nos regala un fall galáctico ante Yaman justo antes de dejar la partida. Qué difícil me lo va a poner Yaman. Que mirando el día. O hombros o enfermería. Y nos despedimos del episodio con un bote enorme en el que Manu Saavedra no se creyó nada. Buena mano, señor. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions desde aquí, desde el Gran Casino de Aranjuez. Nos encontramos en el 5º episodio de esta segunda temporada y todavía nos estamos echando las manos a la cabeza por el bote enorme con el que cerramos el capítulo anterior, bote que involucró a Manu Saavedra y a Yaman Nafdali, bote de casi 50.000 euros, bote enorme. Y lo estábamos aquí comentando con mi buen amigo Lucas Blanco, quien nos acompaña durante toda esta temporada en los análisis técnicos. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Y la verdad que un botazo muy bien jugado por parte de Yaman y creo que también por parte de Manu. No era fácil. Resultadismos al margen, ¿no? Efectivamente. Pues este nuevo episodio que empieza con una mano que involucra, yo creo que es la primera que juegan entre ellos, a los 2 miembros del Team Winamax españoles que tenemos en la partida en estos momentos. Nos referimos a Alex Romero, anduanero en las mesas de Winamax, y Adrián Mateos, que liga esa trucha de 5. Lo que pasa que no tiene gran cosa Alex y va a ser difícil que le extraiga demasiado valor. Por lo pronto, una apuestita de 250 euros se la saca, y cuidado porque aquí sí que puede tener problemas Alex al ligar esa dama. Problemas para Alex, que aquí va a perder seguro porque Adri va a apostar y grande. 1900. Pues el voto es de 1.350 euros. Parece que Adrián ha apostado 900. 1900, perdón. Overbet. Overbet, exacto. Call. Y Alex, que se ve fuerte con ese top kicker. Como quieres, ¿no? Cuéntalo. Ah, claro. Sí, yo también. Tiene sentido. ¿Y eso por qué? Mira qué buena cuenta había hecho. Te cuida todo el tiempo, ¿eh? Tienes que meterla. Sí, así es fácil, ¿verdad? Ha pedido cambio de esa placa de 5.000 euros, le han dado cambio, pero, hombre, pues hace falta meterlos en el bote al final. Bueno, un pequeño error de cálculo, por así decirlo. Y de nuevo chequea Alex en ese 6 de picas en el river. Y bueno, aquí pues se viene otra apuesta de Adrián, ¿no? Sí, el tema es que en un river más blanco que no hubiese completado el flash, igual Adri hubiese ido por el all-in, pero en esta pica cambia mucho porque Alex tiene manos del tipo JX de picas y dama X de picas. Ajá. A las que ya no gana esa trucha de 5. Entonces veremos el sizing que utiliza Adri, que supongo que será algo más en torno a un sizing medio neutro de 3.000, 2.500. ¿Se puede llegar a contemplar el check? No es descabellado, pero yo creo que Adri va a ir por valor aquí con la trucha. Bueno, pues Adrián que... Bueno, pues No, finalmente pues ahí sí que está. chequea. Efectivamente. Muchos comos de La he picas. librado, ¿eh? Te iba a pagar, ¿eh? Ya sé. Hemos acabado, ¿no? Pues Adrián, que podría decirse que le ha perdonado la vida a Alex. Sí, claro, tanto como la vida, no sé, pero una buena apuesta al river sí que le sacaba. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan Alex e Igna, los 2 jugadores que van a abandonar la partida en este punto y dejar paso a 2 nuevos rostros. He cumplido el objetivo principal, que era pasármelo bien,
y disfrutar de esta partida. Y la experiencia ha sido genial, me lo he pasado como un niño chico, me he divertido mucho, me lo he pasado muy bien y creo que he jugado, estoy contento con cómo he jugado. Coincidir con estos jugadores pues me ha servido para la premisa que tenía, que es aprender, vivir la experiencia de una mesa de casa de límites altos, que nunca la había vivido. Y nada, y disfrutarlo mucho, me lo he pasado muy bien, creo que he disfrutado bastante, así que estoy muy contento. Bueno, pues ya he acabado mi actuación aquí en la Winamax Live Sessions y obviamente, como ya habéis podido ver, pues me voy muy contento, con muy buen sabor de boca, porque se me ha dado muy bien. Así que nada, genial. La experiencia ha sido una pasada. La verdad que ha sido muy divertido, muchas manos interesantes y como habéis visto he runeado bastante. También he intentado jugar así manillas más bonitas, digamos, y nada, así un poco entre diversión y runear y bueno, pues ha cuadrado y pues me voy muy muy contento. Buenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? Empiezas con el botón, el que estuve Me ahí gusta. me robó 25.000. Que siga la tendencia. Bueno, yo voy a tener que hacerlo a pasitos. Te quiero robar 25. Genial. Pues como decíamos, dos jugadores que nos abandonan, muy a nuestro pesar, y dos nuevos rostros que se unen a la partida. Dos jugadores muy conocidos en el seno de la comunidad española. El puesto número 3, el sitio que ha dejado libre Alex Romero, lo toma Sergi Fernández, Serfe para los amigos. Y el puesto número 6 lo toma evidentemente Leo Margets, miembro del Team Winamax, la jugadora más conocida de la comunidad española, también a nivel internacional, que a diferencia del año pasado, de la temporada anterior, se presenta aquí ya como poseedora de un brazalete de las World Series. Así que eso no es poco. En el caso de Sergi y en el caso de Leo, pues son dos jugadores que van a aportar mucha conversación a la partida, muchas anécdotas. Sergi Fernández es un jugador que tiene muchísima mesa desde el punto de vista que juega partidas en medio mundo. Es un jugador que acostumbra a jugar todas las partidas en Estados Unidos y más concretamente en Las Vegas, de manera que pues tiene infinidad de anécdotas para aportar. Y de Leo, qué decir, pues una jugadora que sus dotes de comunicación están fuera de toda duda y bueno, pues llega y le reparten unos reyes para empezar a jugar con gusto desde el botón. Mencionar que Leo entra a la mesa con ese stack de 10.000 euros y estamos en una mano que ha habido straddle, de manera que su open raise pues va a ser un poco más grande de lo habitual, en su caso a 800. Y vamos a ver si bien sea Manu, bien sea Tom o bien sea Yaman, quieren jugar contra ella. Ah, bueno, que ven, si me paga Yaman, sí. Complicado que yo no te pague, tienen que ser malísimas. Y no es el ¿Pero caso. las has mirado o aún no? Las he mirado. Son muy malas, pero bueno, se puede pagar. ¿Qué te gustaría que saliera? ¿Qué me gustaría? 4 cuatros. A mí también. Un comodín. Bueno, lo que decimos. Me parece que no nos vamos a ganar el sueldo en esta sesión porque vamos a tener que hablar poco. Leo nos está haciendo el trabajo. Perfecto. Bueno, J3 ha pagado a Yaman, que ya venía diciendo, tienen que ser muy malas para no pagarte. Bueno, pues good enough, digamos. Y cae ese flop 10-2-8 con 2 tréboles, en el que pues Leo seguramente va a seguir apostando, ¿no? Sí, a priori este es un board que vas a querer apostar fuerte porque no vas a apostar en una frecuencia muy alta. Utilizar un sizing prácticamente overbet si quieres. Veremos a ver qué hace Leo. Hace un sizing grande, no tanto, pero bueno, la mano se acaba rápido porque Yaman no tenía absolutamente nada. Pues entonces vamos a hablar con Leo y a ver qué nos cuenta y con qué ganas viene esta partida. Soy Leo Margets, jugadora del Team Winamax y nada, hemos venido aquí a pasarlo un poco bien. Ese es el objetivo. Bueno, estamos aquí otra vez, así que no estuvo mal, si no, no hubiera repetido. La verdad que no suelo jugar ese tipo de partidas, pero como dicen por ahí, una vez al año no hace daño. Y me quedé con muy buen sabor de boca, estuve cómoda, obviamente no en todos los spots, pero bueno, apetece vivirlo otra vez. Una primera mano tranquilita. Yo soy el único que tiene una canción cuando gana el pot, ¿no? Sí. Guys. Voy a ensayar eso, voy a ensayar yo. Algo bueno por árabe, sí, ¿sabes? Sí. Nosotros hacemos distinto un poco. Voy a hacerme una canción como tú. Bien. Ah, ¿tienes canción? ¿Tienes canción? Claro.
Por favor. La vas a descubrir, tranquilo. Eso lo escuchas. No ganáis nada, déjame solo. Special occasions. Solo Cuando gana. ¿Cuánto gana? Te vas a cansar. Bueno, pues cuando gana, ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, que Musta nos deleita con un ritual de no de apareamiento, sino de celebración. Si hay Stradel, pues un Stradel. Y con Jotas puede ser que venga ahora uno de esos. Es probable que le escuchemos cantar otra vez alguno de Musta. De momento se va a quedar heads up contra Yaman. Esta mano me encanta, tío. Habibi. Yalla, Habibi, yalla. Ay, ay, ay. Que ese es el tipo de flop que puede traer problemas para Yaman, porque él conecta topper, Musta middle set. Y bueno, pues tiene todo, es un flop candidato a que el bote engorde. Por ahora, Yaman quiere dejar el bote pequeño y solo paga. KS3 en cuarta, Leo, que abre un proyecto de color. Carta buenísima. Le habrá encantado a Musta. Le va a apostar grande, en torno a 2000 aquí. O Herbert ves aquí, ¿eh? Seguro, seguro, no hay otro tamaño de apuesta. Jugábamos, pero por el móvil a Vamos a ver si Sin comentarios. Musta te ha escuchado. ¿Imaginas a qué jugábamos? No. Sí, pero Herbert es no tan grande como tú la esperabas, pero bueno, bote de 1350, Musta que apuesta 1500. Yaman no va a ir a ningún lado. Lo que hemos dicho ya más de una vez. Yaman, cuando lo tiene claro, no nos tanquea ni nos hace perder el tiempo. Y bueno, que haya un 5, que completa un hipotético As-4. También 4-6, evidentemente. Ya un poco más improbable. Yaman que quiere poner el precio apostando pequeño a tipo de blocking y se va a comer un raise aquí 100% de Musta. Musta igual sí que piensa un poco más que Yaman, ¿no? Sí. Pero es que vamos, que es que cualquiera piensa más que Yaman, Sí, porque es que Yaman también. pues, juega prácticamente todas al toque. Y cuando piensa Yaman, pues es que realmente tiene una decisión, parafraseando a Adrián, una decisión complicada. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver a qué precio quiere Musta poner, porque tenemos un bote de unos 5.000 euros. Ha hecho, como tú decías, Lucas, una blocking a 800 euros Yaman. Y ojo, pues le resuben y no le ha costado demasiado foldear, ¿eh? La Habibi, yalla. No, ma sono... Musta! ¿Y así toda la mañana? Sí, tío. De ahí los cafés. Yo necesitaría un whisky más que un café. Lo tenía claro Yaman ese. ¿Pero es la misma todo el rato o según el...? Sí, no le ha costado demasiado foldear. Es, bueno, muy disciplinado. Y bueno, nuevo bote que va a parar a manos del Team Winamax italiano. Maghrib 1, Middle East 0. Sergi que Let's go. abandona. Musta que recibe este Rey J. Abandona también. Una mano que se podría abrir, pero ha decidido no hacerlo. Bueno, con lo agresiva que está la mesa, me parece que es un fold correcto, la verdad. Tienes gente por detrás que tribetea mucho, que paga mucho. Puedes intentar cerrar un poco el rango de open raise en early position para no acabar comiéndote three-bets de más. Ajá. Pues vamos a ver, porque mano que llega limpia hasta la ciega pequeña, ya cosa bastante poco frecuente, que nadie haya jugado el botón. En cualquier caso, mano que llega limpia, como decimos, a la posición de Yaman en la pequeña. En la grande está Raúl. Vamos a ver una mano jugada entre estos dos jugadores muy relacionados con Valencia, porque Yaman, aunque tenga origen sirio, reside en Valencia. Bueno, Raúl, evidentemente, todos sabemos que ha hecho vida y obra en Valencia. Y sale este 7-7-4 que apuesta a Yaman y que Raúl está flotando con esa J. La magia de Raúl, Johnny Loden. Es un juego súper... justo Pero aquí, conoces el juego y no también tiene es un mucho juego gane, Loden Flip. pero bueno. Te va a encantar. Te va a encantar. Es
en la mesa, por ejemplo, jugamos... Y vuelve a apostar Yaman, en este caso hasta 2.500 euros. El juego de... Y vamos a ver, Raúl, si sigue viendo hueco donde no lo hay o qué es lo que ocurre aquí. El juego de Sfandarico, que gana mucha plata Sfandarico. Mientras tanto, Lucas, tengo que decirte que en el otro extremo de la mesa, Leo ya está proponiendo jugar a alguno de estos juegos que se juegan tanto en las mesas de cash de Johnny Ses o fulanito piensa que menganito no piensa. Bueno, en fin, ya lo iremos descubriendo a lo largo de la partida. Lo digo para que te vayas poniendo en contexto. Bueno, vemos que Raúl coge fichas de más. No sé si está pensando en hacer aquí un raise pequeño, porque pensará que está muy polarizado Yaman al 7 o faroles absolutos, y que con un raise pequeño le tira y le sirve. Pero bueno, no me quiero aventurar a decir qué está pensando Raúl, porque no lo sé. por lo pronto, 8.000. lo que tiene enfrente es una apuesta de 2.500 euros de Yaman. Y como tú bien dices, separa fichas. ¿Ha dicho 8.000, me parece? Sí, ha dicho 8.000. Hace una subida, no tan pequeña como yo decía. 3 y pico. Y aquí, que Yaman no va a ir a ningún lado. Pues call. Call y Yaman encantado de engordar el bote todo lo que sea posible. Va a caer el river inmediatamente. Es un 10. Un 10 de corazones. Y aquí digo yo que Yaman tendría que apostar, ¿no? Bueno, puedes seguir cediendo la acción una vez que te has subido Raúl. Tú tienes un bluff catcher, te interesa que sus faroles entren, así que... Olin. Si llego a hacer Strad del Yaman, y a 7-4. Pierdes. Sí. Me pasa por nits. Bueno, Yaman ha decidido salir sobeando de cara. Raúl, que al no tener ni carta, pues se ha tirado rapidito. Y otro bote que se lleva Yaman, Mucha suerte. que la verdad que está siendo el jugador más activo con mucho de la mesa. Y está dando espectáculo en cada mano, la verdad. Y bueno, Raúl, mientras tanto, que pide la presencia de Óscar Montalvo en la mesa. Eso significa que quiere recargar. Va un Loden Things con Yaman. Pero entonces puede hacer la pregunta él. No. ¿Quién la hace? El narrador. Hay Hay un narrador, si no me acuerdo las normas exactas. Tú preguntas, alguien dice una cifra y el otro dice under o over. Bueno, pues ahí están las bases del jueguecito. A priori no parece que haya mucha complicación. En cualquier caso, Musta que ha abierto esta mano con Reyes. Leo que ha pagado con A7. Está ligoncete Musta ahora, ¿eh? Sí, le están dando buen cartonaje. Como decíamos justo antes de que empezara la mano, se ha requerido la presencia de Óscar para recargar un poquito el stack de Raúl. Claro, estoy ya con las fichas. ¿Hubiera veteado Raúl en checo? La caja ¿Sí? rápida, sí. Tengo, o sea, Y bueno, no pienso en segundo, vamos a ver pero un bote entre los dos miembros del Team Winamax. El caso de Mustafa Kanit y Leo Margets, con ese A7 suited, que no liga nada a Leo. Si apuestas, no Lin. Para postre hay un as foldeado por el camino, lo cual le quita outs a la catalana. Con lo cual no sé si te has Vamos a ver si aquí ante el check de Musta quiere hacer algún tipo de magia Leo. Se veía muy claro. Sí, puede plantear aquí un check raise Musta con estos reyes. Leo tiene bastantes damas X en el rango de colocal y es un movimiento siempre bueno. Y vamos a ver en este bote de 850 euros que Leo intenta llevárselo en este mismo punto apostando 400. Lo que Leo no sabe es que Musta tiene las muy buenas, de manera que no va a ir a ninguna parte y es muy probable que, como tú bien dices, Lucas, opte aquí por el check raise. Sí, tiene toda la pinta. El bet one miss de Leo aquí me parece que está bien. Como decía, tiene damas suficientes en su rango
y no me parece que porque se esté estampando contra Reyes sea un mal bet. Y Lucas, me has dicho un término que no me ha quedado claro, ¿me lo puedes aclarar? Sí, bet when missed, que es apostar cuando el rival chequea teniendo la iniciativa el rival. Ajá. Lo matamos. Y Musta que Pregunta, se lleva la pregunta buena cancha. ¿por qué cuando ya te han dado el bote y recoges, los jugadores revisan las cartas? Flexing. Flexing, ¿sabes? Flex. Para hacerse el chulo. Ah. Para molarte, ¿no? En plan, Para hacerte sentir un poco mejor, como que te ho bleffato, che è verdad, però può essere no, però se faccio así, ¿sabes? Così la prossima vez ci pensa dos veces prima de hacer un chibet random. No es súper random. No me importaba mucho foldear, así que... ¿Tú eres de esos, Lucas, que cuando foldeas vuelves a mirar tus cartas? No, la verdad es que no. Yo si la mano la he ganado y la he terminado, que me den las fichas y ya me olvido. Tío, tú un día me dijiste, Bueno, pues tú siempre ves, te van a foldear para gustos los siempre. colores. Ya. Adrián abriendo esa mano con ochos en primera posición, a Open Race a 300 euros. Da igual, Leo, puedes Toma el dedicarte mazo. al Loden y ganarás pasta también. Bien. Es que no sé cómo lo hemos dejado ahora. O sea, yo ahora, por ejemplo, diría... ¿Cuánto cree Adri que vale la camiseta de Tom? Entonces Adri piensa un número. Me encanta. Y nosotros intentamos... Entonces tú dices un número y yo digo más o menos. Vale. 1500. Pero no importa lo que yo piense, sino Claro, lo claro. que piensa Adri. Lo tenga escrito yo antes, ¿no? Sí. Bueno, que seas Nos honesto. fiamos. No. Claro, eso es mucho pedir a lo mejor. Estás pasado, tío. Y también hay que decir cuánto nos estamos jugando. Esa pregunta. ¿No querías Bueno, una plaquita? las bases Quería del una juego plaquita. ya ahora sí que han quedado claras. Sergi lo ha explicado muy bien, pero lo que ahora tenemos que centrarnos es en la mano, porque tenemos una pareja de ochos por parte de Adrián y un call de Yaman, en este caso un poco marginal, teniendo en cuenta que por detrás Raúl se ha despertado con ases. Ya de coña. Pero digo que de repente, ¿sabes? En Es un mercadillo squeeze a 1500 y parece que Adrián quiere jugar. Veremos si se apunta también Yaman, que no me extrañaría. Pues ahí lo tienes, cogiendo fichas. Pues ¿a ti qué te parece, Lucas? De la otra vez. Pues tenemos fiesta montada. Un Tres bote, jugadores que juegan deep. los sí, un tres. bote ya de casi 5.000 euros, 3 jugadores deep, un rey en la ventana, un proyecto de color para Yaman, Adrián que sus ochos pues ahí se han quedado ya muy pequeños. Y vamos a ver que entre estos dos jugadores que salen en el plano, me parece a mí que va a haber jarana. Tiene pinta. Veremos qué apuesta decide hacer Raúl. Supongo que algo en torno parecido al mismo sizing que ha usado de squeeze. 1500. Exactamente el Exactamente el mismo, exacto. Yaman que paga. Y vamos a ver qué cae en cuarta. Es un 10, es negro, pero no es de picas. 10 de tréboles. Pasa Yaman, cediendo la palabra a Raúl Mestre. ¿Qué? ¿Otro barrel, Lucas? Sí, no me atrevo a decir nada cuando juega Raúl, pero sí. Sí, diría que aquí con estos ases vas a apostar siempre contra el rango de Yaman, que tiene un montón de pairs con gutshot, pairs con open-ended, y tienes que extraer valor de esas manos o denegar equity. O sea que algo en torno a los 5.000 euros, creo yo, que será la apuesta que realice Raúl, dejando ya un SPR más pequeño de 1 al river por si tiran una carta buena que no complete, 6.000. meterlo. Bueno, 6.000 ha decidido hacer Raúl. Sí. Y Yaman que abandona ese 4 high, obviamente. Estaba contando, me estaba Y me voto estaba para costando contar. No soy tan bueno. No me lo han dado. No, la verdad es que a Raúl no le han dado todavía un 7-2 para poder jugar, pero bueno, le han dado ases. Casi mejor. Casi mejor, yo creo, vamos. Pues vemos este plano cenital en este set de televisión instalado en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez, con Haber renovado Yaman las y camisetas Raúl en, por el la, 10º aniversario. en O sea, pantalla. esta nueva. Veíamos Estamos por el 15 ya. Ah. Es que somos muy viejos. Esta nueva que va a nueva ser. mano que Ian 15, nos ¿eh? está repartiendo.
Leo Marsés, que va a ser la primera en hablar con ese J7 del mismo palo en primera posición. Nada, Manu, que con los patitos va a abrir la mano a 300 euros. Primeras posiciones. Yaman con As-4, que dice que no. Raúl, Rey 5 suited, dice que tampoco. Y la mano que llega hasta la posición de Sergi en el botón, que tiene toda la pinta que va a querer jugar con posición contra Manu. No, pues ha hecho una paradiña, pero no. Muy disciplinado. No, pero luego te enfadas. Y Adrián, que sí que defiende su ciudad grande con 10-9 de distinto palo. Vamos a ver qué hacen estos dos jugadores, que se conocen Yo he venido solo a mirar. de sobra. En realidad todo el mundo se conoce aquí. Ya sabe todo el mundo de equipo que cogea el uno y el otro. Porque al fin y al cabo, cuando montamos la alineación de las Winamax Live Sessions, lo que queremos es tener jugadores que den acción y jugadores que todos conozcamos para podernos un poco identificar con ellos y seguirles, como les seguimos por torneos y partidas de todo el mundo. En cualquier caso, 4 As 5, un flop que han dejado los dos sin acción. También pasan en ese 8 de picas en el turn, cae el 6 de diamantes en river. Y vamos a ver si Adrián decide intentar llevarse la mano apostando, porque de lo contrario no ganaría el showdown. Sí, yo creo que aquí Adri va a intentar robar este bote con este 10 high. Es de las peores manos que tiene y es un river en el que puede hacer una apuesta en torno al bote o algo así para intentar robar la mano. Pues un bote pequeñito de 750 euros que Adrián decide apostar el tamaño del bote, exactamente. Y vamos a ver si encuentra aquí el call de Manu o no. Situación complicada para Manu. Pagar aquí con los doses va a estar complicado, pero bueno, efectivamente se tira y Adri que recoge la mano. ¿Qué? ¿No lleva 7-2? Pagar el 7-2 cuando tiene escaleras que da como... Desaproveché. Es como, joder. Debería no valer, ¿verdad? Cuando tienes mano, de hecho, cuando has ligado. Es ahí con full y encima cobras extra. No, yo qué sé. Bueno, ya lo hemos dicho que la regla del 7-2 es con o sin showdown, así que no desmerezcamos, que hay que llegar hasta ahí. Nueva mano. Mano que ahora es Raúl, a quien le reparten 600. los patos. La pareja de doses. No es la dinámica, Raúl. Que abre desde Ahora que UTG lo más dices, 1, me desde la meto posición mucho de la primera posición No. después del Straddle. Trivecha, Straddle que vamos, ocupa Trivecha y Yaman. alguno más. Sí. Y vamos a ver Sergi, justo a la izquierda de Raúl, con rey dama suited. Y es una mano que puedes trivetear, puedes jugar call. Sergi decide jugar call. Por el extremo opuesto de la mesa, cascada de folds. 7-5 para Tom, que también abandona. La perla para Yaman, que esta seguramente la va a jugar. Así que... Buena, ¿no? Contaba con ello. Sí, no, hombre, obviamente. Mira, los pero- tres jugadores que tenemos en No, plano, además al flop. esperanza, ¿sabes? Vamos a ver qué aparece aquí. Te han sorprendido a ti mismo un poco, ¿sí? Que hay un rey, un 5 y un 7. Top pair para Sergi. La mejor mano. Raúl, con esos doses que no ha conectado nada, buscaba seguramente conectar el set. No ha llegado. Pero sale apostando de nuevo Raúl. Call de Sergi, rapidito. Y ya aunque se apunta. ¿Por qué no? Y vamos a ver una cuarta, que es una J. Que ha flotado, por así decirlo, con ese J10. Ha conectado ahora a su segunda pareja. Ya todo el mundo tiene algo. Poco, en el caso de Raúl, es cierto. Raúl que parece que va a seguir aquí con su farol. La verdad es que el call por detrás de Yaman le pone a Serfer en una situación mucho más difícil. Y Raúl seguro que tiene todo este tipo de cosas en cuenta. Sabe que Yaman está flotando light, como es el caso, y le están entrando ganas de seguir con este farol con los doses. Pues vamos a ver qué hace el jugador valenciano.
Sigue pensando. 5.500. Pues en bote de 4.150, 5.500 por parte de Raúl. Como avisábamos, es un spot ahora dificilísimo para Serfe, teniendo otro jugador por detrás. Serfe que ya tiene que estar viendo fantasmas por todos lados, ¿no? Sí. Pero bueno, el gran jugador Serfe también, muy experimentado. No creo que sea el rival perfecto como para hacerle un farol. Entonces vamos a ver qué decide hacer aquí el bueno de Serfe. Pues menudo recibimiento que ha tenido el bueno de Serfe, como tú decías, Lucas, que se acaba de incorporar a la partida y ya está enfrascado en un bote potencialmente grande, en el que Raúl ya no es la apuesta de ahora, sino lo que puede venir en River, ¿no? Y lo que llevamos diciendo durante todas las sesiones, la norma del 7-2 siempre mete más picante a todas las manos. Aún así, Serfe decide abandonar, llaman también, y buen bote para Raúl. 8-9, vale, ¿qué más viste? Flexing. Foldeado 5. Has foldeado 5, es bien, buen fold. Yo 7. 5 es el 7 y el 8-9. Son unos primos a todas horas, tío. Es uno de los folds Nadie dice la verdad, ¿eh? más duros de mi carrera. Nos lo vamos a pasar bien, No me me parece, cabe con duda. Serfe en la partida, ¿eh? Bueno, ¿qué te parece este fold? Como comentaba, es que es muy complicado el spot donde te pone Raúl, teniendo otro jugador por detrás. Sabes que en River es probable que vengan todas. Y bueno, es un fold tight, pero es que Raúl te lleva a unos sitios que es muy complicado y no 200. lo veo un mal fold, la verdad. Te has sentado mal, tío. Comprensible. ¿Sabía que tenía sueño? ¿No te lo he dicho? Sueño, estaba cansado. Fue Raúl, es que quiero pelarte, tío. Tendré que despejarte. Yo- Sí, yo estoy en modo... Yo lo entiendo. Eso. Yo quello che hace una siesta li quiero. Realmente me ha sentado de lujo, me he levantado como no. Abre Raúl, Serfe le dan una parejita justo a la izquierda y... Sí, está bien. Buah, Raúl, es que quiero pelarte. Es que a mí estos diálogos es que me parecen crema. La siesta buena, más de 30 Bueno, pues 35 como minutos. decimos, Raúl Mestre que ha abierto a Rey-Off, Sergi Fernández que con 6 es justo a su izquierda apagado, también lo ha hecho Manu con dama 10 en el botón y Yaman Increíble esta pues carta. encima grande con Un 7-4, cañón, ya Increíble. why not? Un cañón. ¿Por Estas qué nunca no? fallan. Se A mí- apunta 4 jugadores al flop y vamos a ver qué aparece en las comunitarias. Un as, una dama y una jota, 2 tréboles, un poquito de todo para cada uno. Bueno, en el caso de Manu y en el caso de Raúl han conectado algo. No así Yaman y Sergi. Y bueno, parece que todos deciden dejar esta calle sin acción. Dobla la dama. Evidentemente esto beneficia a Manu con esa dama 10. Y vamos a ver si Raúl se la ve venir, se la huele y la puede esquivar. Bueno, de momento una apuesta le van a sacar seguro, eso 100%. Veremos en River qué tiran y qué decide hacer. Pues 750 es la apuesta de Manu. Y como decimos, la voz pasa a Raúl Mestre, que tiene top pair, top kicker, proyecto de escalera. Bueno, en fin, no se contempla el fall aquí, lógicamente. Y en este bote de casi 3.000 euros nos vamos a la quinta, que es una patata. Bueno, completa diamantes. Completa el backdoor flash del Toon. Aquí Raúl puede llegar a encontrar el botón de fold, yo creo. Veamos el sizing que utiliza aquí el bueno de Manu. Tampoco es que le esté encantando el 5 de diamantes, pero bueno, sigue teniendo valor con su dama 10. Encima tiene el 10 de diamantes bloqueando algunos combos de color de Raúl. Pues hay 2.850 en el centro de la mesa. Apuesta 1.500 Manu. El bote que ya se va a 4.350. Y Raúl al rincón de pensar. A ver qué decide hacer el valenciano. Caliente ya, tío. ¿Ya? Por una mano. Una estufa.
Qué rapidez. Increíble, ¿eh? No estoy acostumbrado ya, man. No, está claro. Estoy más acostumbrado a pagar y muquear. ¿Cómo estoy pensando hacer yo aquí? Sergi que sigue pensando en ese fall con la top pair que veíamos en la mano anterior. Mientras tanto, Raúl pensando aquí lo que estaba diciendo, si pagar y muquear o abandonar directamente. Sería buen fall, ¿eh? Sí, a ver si lo encuentra Raúl. Lo veo complicado, pero bueno. El genio es él, así que dejémosle que decida. Y Perdón. Se ha ido, me he ido enfadado, tirando al rey aquí, como un... He hecho una ardilla, lo que yo decía antes. ¿Ves cómo se ha hecho una ardilla? Al rey te he tirado. Al rey tiraste. Con el rey de trébol, que no me gustaba mucho el rey de trébol. Me ganabas con el kicker, ¿eh? Eso sería alarmante. También te digo que me han entrado más manos ahora en 20 minutos que en toda la mañana. No me vendas la moto, Raúl, ¿vale? Llevaba un cañonísimo yo y he foldeado. Pues algo se ¿En cuál? Algo se tira con... Todas. Tú no tienes menos de full, de ahí para arriba. Menos. La mesa siendo blanca. Gran fall de no quería Raúl. hacerte- Y gran speech. Muchas gracias. Hombre, ya me has pelado bien, oye. Eso quería sería hacerte alarmante. Ya me has pelado bien. Genio y figura, Raúl Algo Mestre, en la desde que luego. me has puesto Dignamente. Bueno, Mestre Musta vas a destrozar. con Arrey Ha de sido distinto la palo, pelada. abriendo en UTG más 1 a 300 euros. No he hecho nada. Yo le meto Manu un ficha, Saavedra, sí, que bueno, recibe no pasa nada, 8-5 me meto suited. la caja, si no, Al mazo, igual, o te llevas más Tom o menos. Bedell con Pues mete la 6-2 caja ya de dos distinto veces. palo. Pues eso. Tampoco Calcula quiero los saber dos. nada. Y las dos te lo has llevado. Y vamos a ver aquí Yaman. Algunas con veces 6-4. pago, también lo digo. Yo voy a por mi amigo Musta. Y amigos, vamos, los tres amigos. Family Pot. Tres amigos. Ya verás ya dónde acaba esto. Mira, voy a meter un poquito. Tengo buenas sensaciones. Buenas sensaciones. Sí. Bueno, Yaman que ha apostado blind, ¿eh? ¿Qué te parece este move, Lucas? Pues pilla una Gatshot y un flash draw, o sea Ojo. que ni tan mal. Encantado. Y top per top keeper para Musta, por si acaso. Verás tú cómo acaba esto. Él tiene mejores sensaciones que yo, por lo que veo. Me ha encantado el Vamos a gesto. O sea, esta va a ser la típica mano que me voy a ver en bucle cuando lo visualicemos. Porque me pondré el movimiento de Yaman una y otra vez. No, ya una vez empieza, de- pues, del a ver replay, cómo sí, salgo sí. ahora de esta. Tengo Tengo hasta calor tengo de pensarlo. tengo el De pálpito. pensar el O punto bueno, que me va a tirar. vamos a ver. Mira, el que quería. 9 negro en cuarta. En principio esto no cambia gran cosa. Yaman que sigue necesitando un 5 para poder llevarse la mano. Musta que sigue teniendo ese top pair, top kicker. Bueno, de hecho Yaman, perdón, también tiene ese diamante, el único diamante que tienen ellos. Y bueno, el bote que empieza a engordar ya a un ritmo alarmante, parafraseando a Raúl. 3.250 euros son los que apuesta Musta. Yaman en caso de pagar el bote que se iría por encima de los 10.000. Yo creo que está pensando más en hacer una resubida y convertir ya la mano en farol. No puede aquí pagar con 6 alto y proyecto de 4. Lo normal sería que acabase abandonando la mano. Pero No suelo foldear este tipo de manos, ¿eh? No suelo foldear y de hecho no la foldea. La rey dama, he triunfado. A ver qué hace aquí Yaman. Pues mira, al No final suelo sí. tener este tipo de manos. Y luego te quedas pensando. Después de decir eso, no que puedes quedas contar pensando, con que el digo, 4 de diamantes te valga todas las veces. Entonces, ¿Podrías buen fold hacer de Yaman. No suelo foldear este tipo de damas. ¿Es este, mano? o sea, allí ya se ha declarado acción o no? No. No. Y Musta que sigue recogiendo plástico. Prueba. He dicho Vamos que a no ver la si suele hay foldear, no he dicho que- cante o no hay cante. Lo dice y luego raisea a cojones. Esa era la intención, Yo pero estaba diciendo- Musta me acojona. Es Batman, tío. O sea, No, has visto. le tengo miedo. Pensaba yo que no iba a haber Prefieres botón, cante de la ¿no? victoria, pero sí. Y bueno, pues Musta que se lo está pasando bien en su primera aparición en estas Gracias, Winamax tío, gracias Live por el Sessions. respeto. En la primera temporada, por motivos personales, no pudo
hacer su aparición, así que este año pues ha formado parte de la alineación de inicio de la temporada. Tenemos nueva mano en curso, con Tom Bedell abriendo, parece ser, en la posición de cutoff con ese Ya te echaba de menos, rey dama Tom, de ¿eh? distinto palo. Tom que ha estado durante unos compases así un poco aletargado. Y bueno, Sergi, un jugador que ha jugado muchísimo contra Tom, se llevan muy bien, por cierto, fuera de las mesas, pues que decide defender ante ese open race a 750 euros. Hay straddle y ese es el motivo. Straddle es musta. Uno que quiere perder más, ¿eh? ¿Tú? Yo estoy jugando amistoso hoy, Tom. Es un partido de pachanga. Una pachanguilla, ¿eh? Bueno, pues topper para Sergi. Backdoor de color para Tom. Backdoor de escalera. 2 overcards. Poco más. Sergi que decide solo pagar. Y vamos a ver qué cae en cuarta. Bueno, pues una carta que no le gusta nada ver a Sergi porque Tom ha conectado su topper. Y esto hace que lleve la iniciativa de la mano. Apuesta 1100 el jugador noruego. Y vamos a ver si aquí Sergi encuentra la manera de escapar de una pieza de esta mano. Echa un vistazo al stack de Tom. Sergi que decide pagar. Tenemos ya un bote por encima de los 5.000 euros en el centro de la mesa. La quinta es un 4 que completa, que completa corazones. Esto le puede salvar a Sergi. Sí. Vamos a ver si Tom decide aquí apostar. Tiene el rey de corazones, que siempre es importante. Y en un bote de 5.650, Tom parece que coge fichas. Algo así como 3.500. Bueno, ahora lo vamos a ver exactamente. Hostia, Tom, creo que he foldeado la que no debía y voy a pagar la que no debo también. Empatamos. Sonaba bien eso de empatar, ¿eh? Con ese Duarte. Sí, no he entendido muy bien. sonaba bien eso de empatar. Sergi que firmaba el empate y mientras lo firma y no lo firma, vamos a conocerle un poco mejor. Soy Sergio Fernández, jugador de Cash. Ya vine la temporada primera y he venido a repetir, a dar un poco más de guerra. Fue todo perfecto, fue una pasada, un grupo genial de personas y lo pasamos en grande. Y eso es lo que me ha animado a venir, a repetir un poco más. La subida de stakes me excita, me hace venir con más ganas porque, claro, siempre es más posible jugarse grandes botes y que haya más acción, así que con muchas ganas. Pues ese es Sergi Fernández. Tom mira muy fino, tío, ¿no? Ya estuvo presente, como él bien decía, en la primera temporada de las Winamax Live Sessions. Un genio, tío. must, un obligado a la hora de invitarle cuando planificamos y pensamos la alineación de esta segunda temporada. Y con mucho gusto le damos la bienvenida porque además de su juego aporta a la mesa, pues como decíamos al principio, muchas anécdotas, muy buena conversación y en definitiva un ambiente que es el que te quieres encontrar en una mesa, ¿verdad? Mucha mesa, como ya hemos comentado antes, un jugador súper experimentado que aparte de ser buenísimo, pues tiene un trato excelente con el resto de los jugadores. Bueno, pues vamos a ver esta nueva mano que ha abierto Adrián en primera posición con esos 8 rojos. Manu Saavedra, justo 2 posiciones a la izquierda de Adrián, que paga con ese rey dama de distinto palo. Y la mano llega hasta Tom, que dice que hace mucho rato que no hace ningún movimiento sexy. Y con 8-5 de distinto palo dice que es el momento. It's about time. Vamos a acaparar todo el rato el sector. Resubida, squeeze
a 1050, que Adrián paga rápido y habiendo pagado Adrián es muy posible, bueno, efectivamente, que Manu vaya a pagar simplemente por simpatía, ¿no? Sí, no es la mano favorita con la que quieras enfrentarte a un freebet, y más cuando hay un call de por medio, pero bueno. Buena punta. Aún así impacta ese rey. Están de Veremos los si míos, Tom tío, sigue eso es con el así, farol, punto. no, decide pasar. Todos check. Todos check hasta el turn, que sale ese 5 de corazones. Abre un hipotético proyecto de color. Y Adrián que vuelve a pasar. Manu que vuelve a revisar sus cartas. Efectivamente, Manu, tienes top pair. Hay que apostar. Ahí va. El extremeño cogiendo fichas. 1500 es la apuesta de Manu. Tom que ha conectado ese 5 en cuarta. No te equivoques, Tom. No te equivoques. Y Adrián que está esperando que Tom Bedell ejecute su acción. Parece que va a pagar. Son fichas para formalizar el call. Adrián que se ve fuera de la mano automáticamente. Y nos quedamos solamente con Manu y con Tom en este bote que ya supera los 6.000 euros. Y cae un 3. Un 3 completamente... Bueno, completa un hipotético As-4. 6-4. Manos que en principio no debería tener ninguno de ellos, ¿no? A priori no deberían de estar, pero bueno, estando un 8-5, ¿por qué no va a estar un 6-4? También es verdad. Y vamos a ver qué sizing utiliza aquí Manu, que yo creo que va a apostar relativamente grande, 4.000, 5.000. 6.000. Más grande aún. 6.000. Has dicho 4.000, has dicho 5.000, pues te faltaba el 6.000. No te hemos dado tiempo, Lucas. Vamos a ver aquí porque puede tener faroles percibidos tipo de dama 10, puede estar farolando alguna vez algunas 10, algún flash draw de corazones, y puede estar tentado aquí Tom con este 5 a pagar, incluso hacer un movimiento. Veremos. Pues Tom que le pasan la patata caliente en este bote que ya tiene 12.400 euros. Caso de pagar, nos iríamos más allá de los 18.000. Se la voy a dar, creo que gano, pero uff. Creo que gano, pero... Rey J y ganas, tío. Uf. Bueno, pues con este mal sabor de boca que se le ha quedado a Tom Bedell por tener que abandonar ese 5 contra la top pair de Manu Saavedra, llegamos al final de este quinto episodio de las Winamax Live Sessions. Lucas, te emplazo al siguiente. Perfecto, hasta la próxima. Pues hasta la semana que viene y sed buenos. Hasta luego. Bien jugado los dos, uno lo ha intentado y el otro lo ha ganado. ¿Has visto qué fácil, bro? Qué vergüenza hoy, tío. Esto que lo editen y borren esta mano, por favor. Es que Adri no ha ganado ni una mano en el estrade. Yo mi casilla siempre es estrade. 20.